Bueno, traigo para contarles hoy una experiencia que viví este sábado, donde cuando hacemos un proceso de constelaciones, un proceso profundo, de una formación real y profunda en constelaciones, lo que nos sucede es que comenzamos a tener una importante capacidad de autoconstelarnos. Tenemos capacidad de constelarnos, ya sea estando solos o cuando ofrecemos un taller. También le podemos pedir a los representantes que se pongan a nuestro servicio. Eso tiene dos puntas. Por lo pronto, abrimos, exploramos y sanamos en nosotros el nudo que está más a punto, ¿no?, para ser desanudado, para que ese nudo que está ya tan a punto, ¿no?, un conflicto que ya está presentándose con mucha intensidad y que de alguna forma representa un nudo que ya clama por ser abierto. Si eso no lo logramos, eso que está a punto de ser abierto, que clama por ser abierto, que clama por ser revisado, que clama por ser visto, que clama por ser de alguna forma parido, si podemos decirlo, eso va a funcionar como interferencia en todo el trabajo que hagamos con los demás. Entonces, de alguna forma, pedirle a los representantes que se pongan al servicio de uno tiene una doble función. Nos ayuda a nosotros también, porque de alguna forma nosotros estamos en esa situación de mostrar nuestros nudos y de ver que más acá o más allá, la cantidad de nudos que vienen sin ser desatados, desanudados, la cantidad de conflictos que están de alguna forma congelados, capturando energía que no nos queda disponible. Bueno, que a todos nos pasa lo mismo y que de alguna forma en los nudos en que nosotros estamos atascados no diferencian mucho de los nudos en que están todos los pacientes y o clientes o como le queramos llamar. No hay palabra todavía que defina eso, porque tampoco son los ayudados, y nosotros los ayudadores, porque en realidad hay una ayuda mutua, ¿tá? La única diferencia es que nosotros conocemos el dispositivo y aprendemos a leer lo que el dispositivo muestra, que de alguna forma en cuanto a los nudos que hay que desatar, quedamos horizontalizados todos. Eso es lo importante a tener en cuenta. Pero de tanto en tanto nos sucede que hay algo que estamos sintiendo como muy fuerte, que hay algo que estamos sintiendo como un nudo de esos que tienen su buena carga, su buen peso, su buena densidad, con una intrincación que está como adherida al hueso, a la carne, al alma, a no sé qué. Y que de alguna forma vamos a entrar en un asunto que para el que quizás todavía no tengamos la suficiente amplitud de antena como para comprender lo que está pasando, y necesitemos de otro que lo mire desde otro lugar, en aquello que todos somos espejos rotos,
Y entonces quizás el otro tiene el espejo roto en una zona diferente a la zona en que yo tengo roto el espejo. Por eso es que esto de espejarnos nos ayuda tanto, ¿no? Porque si bien todos somos espejos rotos, no todos tenemos la rotura del espejo en el mismo lugar que el otro. O sea, la herida del alma no está en la misma zona que la del otro. Entonces, cuando estamos en una situación así, es cuando de verdad necesitamos recurrir a alguien que nos ayude, ¿no? Que nos dé un sostén y que nos ayude. Entonces, en eso, de alguna manera, al recurrir a otras personas, lo más importante es poder saber, y a veces no sabemos, si el constelador con que vamos a constelar está en la misma lógica que estamos nosotros. Yo me acuerdo de haber constelado con una consteladora que de alguna forma me tocó algunas heridas y, y expresó algunas cosas en esta suerte de híbrido en que andamos todos saltando de un lado para otro. Este, y yo agradezco muchísimo a Alejandra Casado porque los mapas de Alejandra Casado de los primeros tiempos de Alejandra Casado son los que a mí me ayudan a ordenarme para saber en qué lógica ando rebotando. Mabel Ugarte dijo con mucha claridad que cuando estábamos haciendo un proceso realmente profundo, ese proceso era un proceso sin emoción. O sea, que cuando el proceso está siendo a un nivel muy profundo, es un proceso sin emoción. Quiere decir que no quedamos rebotando en el plano 2, en el plano emocional. Eh, Quedarse rebotando en el plano 2 es muy seductor. Es muy seductor. Porque nos toca especialmente la parte delantera del cuarto chakra. Y nos conecta con algunas de las cosas que se han llamado o que se han denominado emociones positivas. Y que a nosotros esas emociones nos desatan o nos tocan y despliegan una bioquímica especial. Yo ya lo he planteado, ¿no? Cuando de alguna forma lo que significaba durante tanto tiempo pensar que la pérdida de mi hijo había sido un hecho terrible, y entonces hacía la asociación. Pérdida del hijo es igual evento terrible. Y esa ecuación, pérdida de un hijo igual evento terrible, desencadenaba en mí
unas emociones de las mal llamadas negativas, unas emociones en las que quedaba atrapada. Y en el plano 2, lo único que podemos hacer a nivel emocional, porque el plano 2 no nos da para otra cosa, en el plano 2 lo único que podemos hacer es liberar a ese hijo, y respetar su destino. Entonces liberamos a ese hijo, respetamos su destino, y eso nos produce un mayor o menor alivio en el corazón, ¿no? De alguna forma y por algún motivo, ese hijo trajo ese destino, decidió ese destino, tomó ese destino particular, y lo dejamos como que es su destino particular, y no investigamos nada más, solamente, ¿no? Respeto tu destino, y te dejo descansar en paz. Y yo sigo con mi destino. Y no indago lo que ese evento significa de alguna manera para el destino colectivo. No. Queda en el respeto a su destino particular. Lo respeto, lo suelto, lo libero, lo respeto, y allá tú con tu destino y yo seguiré con el mío. Y no me queda ninguna claridad sobre qué aspecto del destino familiar o del destino colectivo estaba trayendo la luz ese destino particular. En mi caso, este bebé que nació a cráneo, que nació sin cabeza, lo que yo hubiese hecho en una constelación, a donde me hubiese llevado una constelación común, hubiese sido a eso, aceptar su destino, ¿no? Y dejar un signo de interrogación. Bueno, ese es tu destino, es tu misterioso destino, lo dejo en las manos del gran misterio, vaya a saber, porque tú decidiste elegir ese destino particular que de alguna forma no tiene nada que ver con el destino familiar, nada que ver. Porque entonces, si no tiene nada que ver con el destino familiar, respeto tu destino, bueno, doy vuelta a la página y yo me dedico ¿a qué? A mi destino particular. Pero en ningún momento pongo en el centro el destino familiar, el destino de lo que significó eso para el superorganismo de la familia y su gran alma. ¿Ah? No. Queda ahí simplemente. Sin embargo, por todo un trabajo anterior hecho, y lo vuelvo a recordar, el representante del alma de mi hijo me dijo algo muy claro. Me dijo: querida mamá, yo te regalo mi muerte para prestarte mis ojos para que mires del otro lado. Eso no lo entendió la terapeuta, no lo entendí yo en ese momento. Parecía una cosa muy loca, por eso la paradoja, ¿no? ¿Cómo es eso lo paradoxal, la paradoja? ¿Cómo es que estamos acostumbrados a la ecuación pérdida de un hijo es igual evento terrible? ¿Cómo hago yo ahora? ¿Cómo hago una ecuación totalmente diferente que me diga pérdida de un hijo, evento maravilloso? Después me di cuenta que los eventos en realidad no son ni maravillosos ni terribles. Los eventos pueden ser abiertos y comprendidos, y abiertos cada vez más en más profundidad, y cuando yo abro un evento,
Cuando yo abro un evento, ese evento me ofrece más, me da más, me produce más comprensiones. Y entonces ya, que el evento sea terrible o maravilloso, queda como, un, como una anécdota del plano 2 y del plano 3, que de alguna forma también todo esto no es nada más que la expresión del diseño disociado del plano 4. Planos de la existencia y niveles de conciencia son cosas diferentes. No son lo mismo los planos de la existencia que los niveles de conciencia. Sin duda puede haber una posibilidad de reconocer que ciertos niveles de conciencia nos ayuden a trascender los planos de la existencia, ¿no? Y eso va a depender si voy desde una identidad concreta hacia una identidad abstracta, o si voy de una identidad abstracta hacia una identidad concreta. Lo cierto es que fui a esa constelación, y cuando empecé a ver cómo se movía esa constelación, que trabaja bien en el modelo de las constelaciones tradicionales, que para mí ya están recontra obsoletas, pero hay una cierta lealtad a ese modelo, y muy poca apertura a un modelo de constelaciones diferentes, como son las constelaciones cuánticas, o lo que yo estoy haciendo, o lo que yo estoy ofreciendo, que son las constelaciones lógicas paradoxales. Lo primero es el contraste, y es un contraste que tiene que ver con un estado emocional. El estado emocional ante algo terrible, lo que le va a aparecer a mi corazón, lo que le va a suceder a mi corazón es que mi corazón se oprime. Lo terrible oprime, y lo maravilloso expande. Pero quedamos en un mundo dividido de lo terrible y lo maravilloso, porque además lo maravilloso, cuando solo es una experiencia del segundo plano, o el plano emocional, nos quedamos atrapados en toda la historia de la bioquímica. Y la bioquímica genera ciertos niveles de adicción, así como puede generar adicción el alcohol, la marihuana, el tabaco. Se producen adicciones, se produce una adicción a ciertos estados bioquímicos que producen ciertos estados que se asocian a ciertas emociones mal llamadas positivas. Entonces es como que se necesita estar siempre en ese estado de, entre comillas, positividad, ¿no? Y una suerte de armonía permanente. Y para mí la cosa va por otro lado. Quizás porque desde niña estuve muy cerca de la naturaleza, observando la naturaleza. Y observando que todos los estados tienen su propósito. Y que las comprensiones se dan cuando uno logra una comprensión, un darse cuenta de una comprensión. Entonces, lo primero que vi era demasiada emocionalidad, a tal punto que en determinado momento a mí esa emocionalidad a flor de piel
que se veía y que circulaba, me tocó. Me tocó y también entré en esa situación de emocionalidad a flor de piel. Porque de verdad genera como un efecto dominó, un efecto contagio. Así como alguien bosteza y al poco rato todos están bostezando, cuando alguien se emociona con algo, empieza también como un efecto dominó. Mabel Ugarte decía que entre las cosas que a mí me resonaron de lo que dijo Mabel, dice, cuando una constelación fue profundo, es una constelación sin emociones. Sin emociones. Funciona en un plano cuántico y se da un salto muy interesante, decía ella. Si bien en algunas cosas yo no estaba muy de acuerdo con ella, por suerte existe la discrepancia, porque la discrepancia oxigena, porque si estuviéramos de acuerdo todos 100% con todo lo que el otro dice, seríamos clones. Lo cierto es que lo que más yo vi después de esa emocionalidad floreciente, ¿no? Era como que aquello había como una especie de florecimiento emocional y había mucha emoción de plano 2, como mucha miel, ¿no? Mucha miel circulando, demasiado miel circulando. Lo otro que vi es lo que a mí siempre desde la primera constelación me resultó extraño, y más en algunas que en otras. ¿Qué es? La manipulación del campo. La manipulación del campo. Quiere decir que están los representantes colocados en el campo y los representantes están colocados en el campo y el constelador actúa como un titiritero y utiliza a los representantes como marionetas, los mueve, les hace decir cosas y hace una escena. Funciona como un gran titiritero que hace una enorme escena de títeres, de marionetas, que las mueve para acá, para allá, para acá. Y claro que suceden cosas, claro que suceden cosas. Claro que suceden cosas. Se mueven emociones y suceden cosas. Pero ahí estoy manipulando el campo. Ahí yo soy un constelador titiritero que manipula al campo. Mueve a los representantes, los lleva para acá, los lleva para allá, los gira, los hace mover para allá, los hace mirar para allá. Yo doy fe que al principio de alguna forma fue lo que había visto y también durante un tiempo hice eso, de manipular el campo, de mover a los representantes, de moverlos de acá para allá, de moverlos de acá para allá, ¿no? De moverlos como en mi cabeza yo tenía una imagen y yo tenía que adecuar lo que estaba sucediendo en el campo a una suerte imagen que yo tenía en la cabeza, que era la imagen de lo correcto, de lo que tenía que suceder según esa imagen que yo tenía en la cabeza. Mi imagen impuesta a ese campo de esa familia, siendo una gran titiritera, utilizando los representantes que a la vez son almas del sistema familiar, moviéndolas según una imagen interna que yo tenía de cómo tenía que moverse eso para que calzaran una imagen que yo tenía en mi cabeza.
Por supuesto, decidí no constelar. En ese dispositivo decidí no constelar. Y también en ese dispositivo yo decidí, si alguien viniera a plantearme la posibilidad de que yo fuera representante, yo no iba a ser representante, porque en cuanto a mí me quisieran mover y me quisieran agarrar de los hombros y llevarme para acá o darme vuelta o decirme que yo como representante le dijera a otro tal cosa y tal cosa, además sabiendo que Hellinger dijo especialmente que esas constelaciones, lo dijo hasta el cansancio, que esas constelaciones no se usarán más. Voy a hablar de lo que son las constelaciones cuánticas. En las constelaciones cuánticas, yo solo estoy hablando con la persona que está constelando. Y no utilizo frases sanadoras, porque las frases sanadoras, y hay un libro de las frases sanadoras, y hay más de un libro que habla de las frases sanadoras, supuestamente son frases. Las frases, esas supuestamente frases sanadoras, son frases que me van a ayudar a mí a que en el campo se recree esa imagen que yo ya tengo en mi cabeza de lo que debe ocurrir, de la imagen de lo que debería ocurrir en el campo. Entonces esas frases sanadoras yo se las hago decir, que el hijo se la diga a la mamá, que el hijo se la diga al papá, que el papá se la diga al hijo, que el hijo se la diga a la abuela. Y entonces esas frases que empiezan a tocar, claro que esas frases circulan por, por los cordones vinculares. Y claro que esas frases dichas por los cordones vinculares van a generar cosas. Y van a hacer un reordenamiento. Ahora, ¿ese es el reordenamiento hacia el que el campo quiere tender? ¿O es el reordenamiento que yo le quiero imponer al campo? En cambio, cuando yo solo hablo con la persona, las frases que yo estoy utilizando no son frases sanadoras, son frases hipótesis. Y como frase hipótesis, lo único que va a hacer esa frase es que va a intentar tocar, hacer un toque, tocar el inconsciente biológico de la persona. Entonces, cuando yo digo una frase, yo no estoy centrada en la frase que yo dije. Estoy centrada en la respuesta del inconsciente biológico de la persona, porque es en el inconsciente biológico de la persona donde está lo que yo necesito escuchar, lo que yo necesito ver. ¿Cuál es la respuesta del inconsciente biológico de la persona? ¿Tá? Ahí está el foco de la verdad. La mente miente, el cuerpo no miente. Cuando yo escucho la respuesta del inconsciente biológico de la persona, escucho o veo la respuesta del inconsciente biológico de la persona, yo ahí voy a detectar enseguida. Y ahí voy a detectar, utilizando elementos de experiencia somática, voy a detectar lo que sucede si la frase tocó un vórtice de trauma o si la frase tocó un vórtice de cura. Y ahí me voy a quedar observando. Y voy a ver qué es lo que sucede. Si tocó un vórtice de trauma, el vórtice de trauma generalmente nos comprime. Se da una comprensión, una compresión, no comprensión, una compresión. Algo se comprime.
se oprime, se comprime. Porque eso es un trauma, algo que no ha sido abierto y explorado, algo que está en estado de congelamiento. Entonces yo voy a entrar a ese vórtice de trauma. Y voy a entrar explorando las sensaciones en el cuerpo, las emociones más acercadas al cuerpo, no las emociones más entre comillas, elevadas o cercanas a lo abstracto, sino lo más cercano a lo concreto. Y ahí es donde voy a empezar a explorar. Y entonces la persona va a hacerse cargo de lo que le está pasando ante esa frase, ¿no? A esa frase, y lo va a decir para poder, en primer lugar, reconocer que eso le pasa y asumir que le pasa eso. Reconocer y asumir que hay algo que la comprime, que la oprime, ¿no? Y eso que la oprime, que la comprime, es algo que está congelado. Entonces, en el asentir a lo que me pasa, en ese asentir a lo que me pasa, ese reconocer y asumir, asintiendo a que me pasa esto, que la persona simplemente reconozca que le pasa eso, pueda comenzar a respirar eso que le pasa. Por resonancia mórfica, por resonancia cuántica, por eso son constelaciones cuánticas, por resonancia cuántica, los representantes se van a mover. Apenas la persona pueda reconocer que está oprimida, hacerle un lugar a eso y respirar, sí, estoy oprimida, siento mi corazón apretado, siento un nudo en el corazón. Y después de eso que la persona pueda empezar muy suavemente a respirar un poco más profundo, sin hacer nada, sin decirle nada. Eso es darle protagonismo al representante, no ir a manipularlo. Eso es darle protagonismo al representante. Alguno de los representantes posiblemente se caiga al piso, otro se mueva, otro se gire mirando hacia otro lugar. Yo no los muevo, se mueven solos, porque les estoy dando todo el protagonismo. No son mis marionetas que yo muevo, son la resonancia cuántica de lo que está pasando ¿dónde? En la persona. La resonancia cuántica de lo que está sucediendo en la persona va a mover al campo y va a hacer mover con un protagonismo absolutamente genuino a los representantes. Los representantes se van a mover solos, sin que yo diga nada. Ahora, si la frase que yo utilicé como hipótesis no tocó a la persona y en la persona no pasó nada, el campo va a seguir quietito, no va a pasar nada. Y yo no tengo derecho a mover nada en el campo porque yo no soy el titiritero que voy a mover esa escena a mi gusto y gana. A lo mejor si estamos trabajando en el sistema de trabajo que se hace con las estatuas, puedo hacer cosas de ese tipo. Pero entonces eso no es una constelación. Pongo a los representantes, los hago que se coloquen en una postura de estatua
y le digo a la persona que los mueva como estatuas, les cambie la posición. Eso es otra cosa. También mueve cosas en el plano 2 emocional y genera cosas, pero no es una constelación, y menos una constelación cuántica. Si esa hipótesis no funcionó, bueno, esa hipótesis no funcionó porque mi hipótesis está equivocada o porque no es el momento oportuno. Yo puedo insistir un poquitito más. Puedo insistir un poquito. Ahora, si yo veo que la resistencia se vuelve más fuerte, yo retiro esa hipótesis. La retiro en forma instantánea. Si veo que la resistencia es mucha, no insisto. El respeto profundo a la resistencia. Si yo veo que hay un poquitito de resistencia y toco un poquito más y la resistencia empieza a abrirse, a dejar espacio, bueno, por ahí sigo. Pero si la resistencia en realidad, cada vez que yo digo la frase se fortalece, se fortalece, se fortalece, esa hipótesis a la papelera. Y comienzo a trabajar con otra hipótesis. ¿Con quién? Con la persona que está acá al lado mío. Ese es un mapa que muestra lo que está pasando adentro de ella. Lo importante acá es lo que pasa adentro de ella. Lo que estamos ahí es observando por resonancia cuántica lo que está pasando adentro de ella para tener una imagen más clara, pero lo que realmente importa es lo que está pasando adentro de ella. Entonces, yo les puedo preguntar, eso sí, pedir información a los representantes. Si lo que los representantes, si algo de lo que me quedan dudas sobre algo de lo que los representantes están sintiendo o les está pasando. Les puedo hacer alguna pregunta. Muchas veces está todo clarito. Un representante se cae al piso. Cuando ese representante se cae al piso, de alguna forma está asumiendo que está muerto, porque podía ser un muerto que no estaba reconocido como muerto. Entonces se cae al piso, está muerto. Entonces ahí uno viene y se acerca y le pone la mano en el hombro, y otro viene y se acerca, y otro no quiere mirar eso y se pone mirando para otro lado. Yo lo único que voy a hacer es hablar con esta persona, y esta persona le va a poder decir alguna frase a los representantes. Los representantes tienen que saber y tienen que distinguir lo que es la resonancia corporal. No van a seguir no van a seguir desde la mente lo que la persona les dice. Van a seguir por resonancia corporal, ¿no? Por ejemplo, la persona le dice, ahora te veo, ahora te veo, ahora veo que estás muerto. Entonces, sin duda que el ver que la persona está muerta, la persona muerta va a sentir un alivio, porque de alguna forma es como si le estuvieran permitiendo estar muerta, entregarse al útero de la madre tierra, estar muerta. Y al permitirle morir, aunque ya hayan pasado 10 años que la persona murió físicamente, pero el alma no se siente muerta, porque hay alguien que todavía la sigue reteniendo, ¿no? Darle permiso para completar su proceso de morir y entregarse al útero de la madre tierra. Entonces la persona que está representando va a ir sintiendo naturalmente un profundo estado de relajación.
en ese entregarse profundamente al útero de la Madre Tierra que lo recibe, que lo acoge. Y va a sentir que este cuerpo, que era un trocito de tierra, vuelve a la tierra. Y eso es un proceso que quien lo ha vivido, lo ha experimentado, porque ha representado a un muerto que vuelve al útero de la Madre Tierra. Quien lo ha experimentado, de verdad, lo siente. Y es un proceso de descanso profundo, maravilloso, maravilloso. Entonces empieza a desmantelarse creencias que nos han metido, programas que nos han metido sobre lo terrible de la muerte. Pero hay mucho más en estas constelaciones, porque de pronto esa persona que se dio vuelta y quedó mirando hacia otro lado, es porque ese muerto que está ahí está interconectado con un campo de muertos que el que mira hacia afuera, el que mira hacia lo lejos está mirando. Entonces yo voy a poner, ahí sí, un representante, voy a poner un representante o le voy a pedir a alguien que represente ese campo de muertos. No voy a decirle al representante que está mirando a lo lejos, ¿no? No lo voy a dar vuelta, no lo voy a girar y lo doy a dar vuelta y le voy a decir, bueno, ahora yo te veo. No voy a decir eso. No lo voy a mover, no lo voy a girar y no lo voy a hacer mirar a ese muerto que aparentemente creemos que no quiere ver. No. El tema es que ese muerto se está muriendo con un campo de muertos que está más allá. Entonces yo voy a poner un representante para el campo de muertos. Si no tengo representante, pongo almohadones. Y quizás hay un campo de muertos, de 50, 80, de 1000, de 2000, de 4000 muertos, no sé. Aparece un campo, un gran campo de muertos. Que ese representante que está mirando a lo lejos se quedó mirándolo. En una constelación común, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos a esta persona, la giramos y le decimos que le diga a ese muerto, ahora te veo. Y la arrancamos de aquello que de verdad está mirando. Porque la interpretación que hacemos es que ese muerto que está de espalda a este muerto está en negación. Y en realidad no está en negación, está en superconexión de un grupo de muertos con los que este muerto se quiere ir. ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque cada persona que muere, en general, se quiere ir. No es muy común que los muertos le regalen su muerte a las madres o a los padres o a los hermanos. O por lo menos no es lo más común que se ve. Lo que más común que se ve es que las personas que se mueren se quieren ir con muertos que no han sido reconocidos porque no pueden hacer la torsión. Y ahí están las frases, las hipótesis que nos ayudan a ver si de verdad tenemos que permitir que ese muerto se vaya con los muertos o no. Porque tampoco es una decisión nuestra. Nosotros podemos utilizar esas frases, hipótesis.
¿no? Y esas frases hipótesis son muy claras. Yo, como tú, decido morir. Yo muero contigo. Entonces no queda la historia, que es la persona se murió porque se le cantaron las no sé qué. Y quiso morir porque bueno, porque se le dio la loca y quiso morir y entonces quiso morir y murió. Y queda un gran signo de interrogación por qué esa persona murió. Pues se murió en lealtad a un campo de muertos. Porque no tuvo la posibilidad de hacer la torsión y quedarse con los vivos. O porque quizá necesitaba irse con los muertos. Entonces ahí está la posibilidad de hacer la torsión. Y la torsión me saca del modelo de compensación. La compensación neurótica va un poco por eso, por las lealtades. Yo me muero contigo. ¿No? Y ahí, de alguna forma, yo decido en esta forma de compensación neurótica, yo decido quedarme pegado a los muertos y con los muertos. Porque de alguna forma tengo la idea de que si yo me muero con los muertos, yo voy a llevarle más tranquilidad a los muertos. Yo voy a compensar algo muriéndome con los muertos, llevándoles más tranquilidad. Y en la verdad, lo que hacemos en esa compensación neurótica es aumentar y aumentar y aumentar la cantidad de muertos que siguen, como diría Hellinger, mal muertos, que no logran terminar de morir. Porque cuando un muerto termina de morir porque algún vivo le da el permiso de terminar de morir, en vez de retenerlo, ¿cuándo se le da un permiso a un muerto para que termine de morir? Cuando el duelo cumple toda la Gestalt. Cuando el duelo cumplió toda la Gestalt. Ahí es cuando el muerto logra entregarse al útero de la muerte, de la madre tierra, porque no hay nadie que lo esté jalando hacia la vida, que le esté impidiendo morirse de forma total y completa, hacer una entrega total al útero de la madre tierra. Hay alguna cosita que hace que no te dejo morir, porque si te dejo morir, tengo que hacerme cargo del dolor que dejarte morir me genera. Ese es un modelo de compensación neurótica, donde yo creo que si me muero con los muertos que todavía siguen en estado de muertos, mal muertos, o muertos que no han logrado morirse de forma completa, yo compenso en algo a esos muertos yendo a acompañarlos en ese estado de semi-muerte. La otra compensación neurótica es, de alguna forma, cuando yo me vuelvo hambriento de más vida. Cuando me viene un hambre de vida. Y quiero vivir, y quiero vivir, y quiero vivir, y quiero vivir, y quiero vivir. En ese quiero vivir, en realidad no estoy viviendo. En ese hambre de vida, lo que estoy haciendo es no poder asumir el miedo que le tengo a la muerte.
Y en ese quiero vivir y quiero vivir, y me abro a más vida, y a más vida, y a más vida, y a más vida. Me viene como un hambre desesperada de vida, que solo pone en juego de que una realidad que tiene que ver con mi miedo a la muerte. Y ahí están las dos caras de vuelta. Entonces compenso yéndome con los muertos que no han terminado de morir, o queriendo vivir desesperadamente. Yo trabajé en un CTI, hicimos una investigación con la Facultad de Psicología en un CTI, donde no había tiempo para hacer el duelo de los muertos, y entonces como no había tiempo de hacer el duelo de los muertos, las enfermeras, los enfermeros, los médicos, las médicas, tenían que salir desesperadamente a confirmar la vida en un motel que le llamaban el sanatorio número tal. Salían desesperadamente a tener una relación sexual que los confirmara como vivos. En una compensación neurótica. Porque en ese sexo, en ese encuentro sexual desesperado, no se estaba produciendo el duelo. Y dice Jeff Foster, el arte de la sanación es el arte de duelar. Y de duelar implica un duelo completo, donde yo le permito al muerto que descanse profundamente, que de alguna forma se entregue al útero de la Madre Tierra, que la Madre Tierra lo tome en su útero y allí lo disuelva. Después vemos que en el momento en que sucede la disolución de lo corporal, que cuando lo corporal, lo más concreto, se disuelve, hay algo que de verdad sale de ese cuerpo, y que es la liberación del alma o antenita no viva, o llamémosles doble cuántico o como le queramos llamar. Y entonces se culmina el proceso. Sobre esto hay muchísimo más para hablar, pero ya se me hizo muy largo este video. Pero tendría que hacer varios videos para poder explicar la diferencia entre las constelaciones, esas que llamamos tradicionales, a la cual yo sinceramente no iba a constelar, ni iba a aceptar ser representante en algo que para mí, por más que la persona me dijera, cuando yo le dije que yo trabajaba de una forma diferente y la persona en determinado me dice, ah, no, porque yo le doy más protagonismo a los representantes. No, tú no le das más protagonismo a los representantes. Tú asumes más protagonismo tú, volviéndote la titiritera que mueve a los representantes como marioneta. Estás muy confundida. Pero bueno, uno sabe cuándo puede abrir la boca y cuándo puede hablar, y cuando alguien va a tomar lo que uno le dice y cuando no lo va a tomar. Lo dije así y bueno, deje tú por ti, con tu visión. No me corresponde a mí mostrarte que estás manipulando el campo y que no le estás dando mayor protagonismo a los representantes, que lo que estás haciendo es tomar a los representantes como marionetas. Fíjense en ese caso, de que la persona está mirando a lo lejos, está mirando un gran campo de muertos.
Si en esa, si en esa constelación yo voy y traigo a la persona, la agarro de los hombres, la traigo y la hago mirar a este muerto, no puedo ver la conexión de este muerto con aquel campo de muertos. No puedo ver que hay una conexión. Que este muerto se quiere ir con aquellos muertos. Y que este muerto es el elemento desencadenante que va a mostrar una cadena de conflictos programantes, que son otra serie de muertes. Bueno, ojalá. Voy a seguir grabando videos sobre este tema porque creo que es bien importante que podamos ver la diferencia para poderlo tener claro. Bueno, que estén bien.